Buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder disertar nuestra tercer cápsula informativa que lleva por nombre los recursos financieros. Para ello, vamos a interpretar en qué consisten. Cuando hablamos de los recursos financieros, vemos que son todos aquellos activos que posee un Estado, ¿no? Es decir, todos aquellas cuestiones monetarias, aquellas cuestiones de liquidez, ¿no? Y que puede presentar en un momento dado, como les comentaba, un Estado, una empresa, una asociación o cualquier ente, ¿no? Y que presenta esta forma de poder hacer valer o poder accesar a la obtención de bienes, de servicios a través de un recurso. También cuando hablamos del recurso financiero, vemos que este puede ser efectivo, puede ser en bienes, puede ser en deudas por cobrar o en su caso puede ser también por acciones en otras empresas. En el mismo sentido, hablar de un recurso financiero, vemos que son importantes para que el Estado pueda satisfacer necesidades de una colectividad, ya sea generar o destinarlo para el gasto público, para apoyo a programas sociales, para la generación de empleos, para apoyo a empresas, entre otros, ¿no? Tal como hemos señalado tanto en nuestras cápsulas informativas anteriores como también dentro de nuestras sesiones virtuales. De igual forma, hablar de un recurso financiero vemos que es indispensable para que exista una empresa, un Estado o para que pueda operar, ya que no puede funcionar si no genera un dinero constante y por ende el patrimonio pues vemos que se va a ver afectado. Al hablar de un faltante o una insuficiencia de un recurso financiero, vemos que es cuando impide a una persona, ya sea física o moral, continuar con las actividades y otorgar satisfactores colectivos. Por ello, la no distribución correcta de los recursos financieros genera aumento en cuanto a los impuestos, la deuda pública y también la generación de nuevos impuestos. Es importante que nosotros también conozcamos que existe una clasificación de los recursos financieros o tipos de recursos financieros. Primero, vamos a identificar que existen recursos financieros que se denominan propios y ajenos. Cuando hablamos de los recursos financieros propios, son aquellos relativos al patrimonio con que se cuenta, ¿no? Por ello, vemos que se compone de todo aquel dinero en efectivo, así como también de las utilidades o de la reserva. Por ello, vemos que el dinero que surge dentro de la comercialización de bienes y servicios es lo que se va a interpretar como un dinero propio. En tanto que cuando hablamos de un dinero ajeno o de un recurso ajeno, vemos que son todos aquellos recursos financieros que no provienen de la empresa o en su caso de una partida presupuestal directa, sino más bien de una financiación ajena. Por ejemplo, encontramos los bonos, las acciones, los préstamos a acreedores o a proveedores, los créditos bancarios y demás. También cuando nosotros hablamos de los recursos financieros, vemos que existen recursos financieros que se denominan tangibles o intangibles. Cuando hablamos de los recursos financieros tangibles, vemos que son todos aquellos activos que se pueden anotar en la contabilidad sin que exista ningún tipo de problemas. Por ejemplo, todos aquellos bienes físicos que se poseen, ya sean terrenos, edificios, medios de transporte, instalaciones, productos, etcétera. En tanto que cuando hablamos de recursos financieros intangibles, son aquellas ideas alrededor de la empresa que otorgan más o menos un valor y por ello no son físicos, pero esto no implica pues que sean menos valiosos. Por ejemplo, el prestigio y la reputación de una marca, una página web o incluso una patente como tal. Por ello, cuando hablamos de la clasificación de los ingresos públicos, lo vamos a identificar desde dos puntos de vista. Uno, que son los ingresos ordinarios y derivados, y otra, que son los ingresos ordinarios o también conocidos como ingresos extraordinarios. Cuando nosotros hablamos de los ingresos ordinarios y derivados, vemos que son todos aquellos que tienen su origen en el propio patrimonio del Estado y como consecuencia de su explotación directa o también indirecta. Los ingresos ordinarios coinciden con el tipo de ingreso llamado producto y que se encuentra regulado propiamente en el Código Fiscal de la Federación, específicamente dentro del artículo tercero, en donde indica que establece que son aprovechamientos los ingresos que persigue el Estado por funciones de derecho público y que son distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamiento y de los que obtengan por parte de los organismos descentralizados y las empresas paraestatales, ¿no?
También existen los ingresos ordinarios y extraordinarios, y según el autor Flores Zavala, nos indica que son ingresos ordinarios aquellos que regularmente se perciben repitiéndose en cada ejercicio fiscal, es decir, en un presupuesto bien establecido que se deben de cumplir enteramente pues estos gastos. En tanto que cuando hablamos de los ingresos extraordinarios, son aquellos que se perciben solo cuando existen algunas circunstancias anormales que colocan al Estado frente a necesidades imprevistas que lo obligan a que realicen erogaciones extraordinarias, como por ejemplo cuando existen casos de guerra, cuestiones pandémicas, catástrofes, déficit y demás, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de la clasificación jurídica de los ingresos públicos, estos también se clasifican en ingresos de derecho privado y derecho público y también en ingresos tributarios y lo que se conoce también como ingresos no tributarios. Cuando hablamos propiamente de los ingresos de derecho público, estos pueden ser impuestos, pueden ser derechos, pueden ser contribuciones, lo pueden integrar los monopolios fiscales, la expropiación por causas de utilidad y cuando hablamos de los ingresos de derecho privado, lo conforman los ingresos que no forman parte de la soberanía de un Estado. Cuando hablamos pues de los ingresos tributarios son impuestos, derechos y contribuciones especiales y los ingresos no tributarios son los demás ingresos públicos, sea que se deriven de un acto de utilidad pública, de un acto de derecho privado, como por ejemplo la venta de los bienes de un Estado. Bueno, apreciables maestrantes, vemos que estos y otros temas de manera muy puntual son los que vamos a continuar utilizando y llevando a cabo dentro de nuestras sesiones virtuales, así como también dentro de nuestras demás cápsulas informativas. Cualquier circunstancia, estoy a sus apreciables órdenes y quedando como siempre al pendiente ante cualquier duda, ante cualquier comentario o ante cualquier aclaración. Que tengan excelente día. Hasta luego.